Lo que sí yo creo que hay un problema muy grave es con la zona franca. Ya. La zona franca de Iquique, ¿no es cierto? En realidad este asunto todavía no termina por verlo como una oportunidad incluso para su propio desarrollo. E insiste en pensarlo, ¿no es cierto?, como una competencia desleal. O sea, él insiste, la gente de zona franca de Iquique, ¿no es cierto?, en pensar de que en realidad la zona franca industrial se presta para que haya gente, ¿no es cierto?, que encubra procesos de comercialización franco, digamos, disfrazados de procesos industriales. Ahí aparece la resistencia, por ejemplo, a HA Motors, ¿no es cierto?, a qué sé yo, a la misma actividad que realizaba el Cato Recabar, ¿no es cierto?, y a un sinnúmero de otras actividades también. No ven, ¿no es cierto?, de que efectivamente un proceso industrial, ¿no es cierto?, es también una oportunidad incluso para ellos, para importar y traer productos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, es decir, ellos están tratando de proteger su monopolio comercial en este tema. Y por esa razón, ¿no es cierto?, ellos lo que hacen es una serie de maniobras sucias, ¿no es cierto?, de competencia desleal, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Yo puedo contar un montón de cosas que hizo la zona franca de Iquique, ¿no es cierto?, en su minuto, ¿no es cierto?, cuando incluso la acusamos al Tribunal de la Libre Competencia, ¿no es cierto?, en fin, por las maniobras que hacía, ¿no es cierto?, en cuanto para discriminar entre los usuarios de la zona franca industrial de Arica y la zona franca industrial de Iquique. Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, la semana pasada la zona franca de Iquique anunció inversiones por 46.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, a propósito de un programa, ¿no es cierto?, que es una copia del que se implementó aquí en Arica, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿no es cierto?, en el Parque Industrial de Alto Hospicio, que tiene las mismas reglas del juego que Arica. O sea, lo veo que se está quedando con los ojos redondos como huevo frito, para los señores auditores. Claro. Ricardo Castillo se acaba de quedar con los ojos redondos como huevo frito, se le cayeron los lentes con lo que le acabo de comentar. Pero lógico, me sorprende, pues, Fernando. Por supuesto, porque 46.000 millones de pesos. Estamos hablando de 4,6 veces el FNDR de Chile, de Arica, ¿no es cierto? Lo invierte en un plan de desarrollo, ¿no es cierto?, a 4 años, ¿no es cierto? La zona franca de Iquique, ¿no es cierto?, entre otras cosas, para desarrollar un parque industrial que tiene la misma legislación que Arica, en circunstancias que ellos son dueños de un parque de 70 hectáreas, ¿no es cierto?, donde no invierten nada de nada hace 10 años. ¿Te das cuenta? La diferencia está, ¿no es cierto?, que el parque industrial de Alto Hospicio, ¿no es cierto?, es un recinto cerrado que es monopolio de la Sofri. ¿Te das cuenta? Mientras que en Arica, ¿no es cierto?, una empresa se puede instalar como zona franca industrial en cualquier parte de Arica. Más todavía, hace un mes atrás, ¿no es cierto?, escuchaba decir el diputado Altolú, ¿no es cierto?, que había salido una interpretación de aduana, ¿no es cierto?, en que restringía la interpretación de lo que era un régimen franco industrial para Arica, ¿no es cierto?, solamente a dos cosas: al cambio de partida y a la transformación irreversible. Y por tanto, la resolución de aduana, ¿no es cierto?, se le olvidaba, la ley Arica 2, aquello que decía agregar valor. Bueno, y según él, ¿no es cierto?, según el diputado Altolú, ¿no es cierto?, corregir la situación pasada por reformular una ley. Yo le tengo que decir al diputado Altolú, ¿no es cierto?, que está completamente equivocado. Cuando la aduana, ¿no es cierto?, saca una resolución que es ilegal, ¿no es cierto?, usted puede meter preso al director nacional de aduana por violar la ley. Basta con que el señor diputado, ¿no es cierto?, cualquier diputado, cualquier otro parlamentario de esta ciudad, ¿no es cierto?, incluso se puede ir hasta de recurso de protección por una cosa como esa. En la calidad de diputado, ¿no es cierto?, puede incluso fiscalizarlo, puede oficiar a la aduana, ¿no es cierto?, pidiéndole explicaciones de por qué está restringiendo la ley por la vía reglamentaria. Es decir, ¿no es cierto?, aquí la gente está dejando hacer a la Sofri lo que quiera por razones que prefiero ni siquiera entrar a sospechar. Yo tengo muy claro, ¿no es cierto?, que si yo, los senadores, por ejemplo, que son senadores de Arica y de Iquique todavía, ¿no es cierto?, son tipos que están amarrados de mano, ¿no es cierto?, que le deben muchos favores a la Sofri, ¿no es cierto?, probablemente sus cargos electos, ¿no es cierto?, y otras cosas más, ¿no es cierto?, se llama corrupción en política directamente, y por tanto ellos no van a hacer nada. Pero los diputados que son de Arica, ¿no es cierto?, debieron haber reaccionado hace mucho, mucho tiempo. Pero tenemos un señor, Orlando Vargas, ¿no es cierto?, que no sé qué hace en el Parlamento, ¿no es cierto?, y el señor Altolú, ¿no es cierto?, que aparentemente no quiere irse contra una empresa del Estado que debe ser de algún amigo de él o algo por el estilo, ¿no es cierto?, y tampoco hace nada. ¿Te das cuenta? Y estamos con una ley que no está operando, ¿no es cierto?, por la vía completamente ilegal, arbitraria, que da como para meter preso al director nacional de aduanas por lo que está haciendo. ¿Esa es la única restricción que se ha puesto o hay más? Esa es la única restricción que en este momento existe. Esa es la única restricción que en este momento existe. ¿Y eso ha parado todo? Eso ha parado todo. Es una conseguida de la Sofri. Yo tengo antecedentes sobre eso. Es una conseguida de la Sofri, directamente. Y eso lo está deteniendo la Sofri. Mira, la verdad es que esto es rayan la locura.
Es que a mí me deja pero sorprendido, te lo digo. He escuchado tantas veces esto, pero escucharlo de una manera tan franca y tan directa, por cierto, pero que te deja como la película absolutamente clara, indudablemente que no deja de sorprender. ¿Cuándo fue generada la ley Arica 2? El año 2002 me parece que fue promulgada la ley. ¿Te das cuenta? Llevamos 10 años, casi 10 años. Como te digo, que no lo que pasa es que la ingenuidad, ¿no es cierto?, de nuestros gobernantes. Carlos Recabarren ayer me conversaba, él digamos, no es que se salvó, pero lo que pasa es que él se logró, cuando se da cuenta y que le aprueban su instrumento, él dice, aquí me han dado una posibilidad tremenda de desarrollo. Y él se ha puesto a trabajar en función de eso y lo ha defendido, pero a brazo partido. Y ha sido claro y explícito. Ayer, previo a la entrevista, nos decía, ¿qué quiere que les cuente? ¿La cosa bonita? La cantidad de trabajadores, lo que nosotros hacemos, qué sé yo, ya, ¿les cuento eso? ¿O les cuento lo dulce y lo agraz? Y le pedimos que nos contara todo, porque creo que esto es importante, es decir, desde la perspectiva... Es una gran pelea la que dio el Cato, ¿no es cierto? Y de verdad, ¿no es cierto? Como te digo, yo sé que el Cato llegó con parlamentarios, qué sé yo, con los parlamentarios anteriores, ¿no es cierto? Que sé yo, llegaron hasta la Subsecretaría de Hacienda, ¿no es cierto?, en esas discusiones, ¿no es cierto?, que parecían riñas de bares, ¿no es cierto?, muy parecidas a las que tuvimos entre el intendente y yo y otras personas más, con la directiva de la SOFRI. Muy parecidas a esas, o sea, en que hubo que agarrarse, ¿no es cierto? Un poquito más, ¿no es cierto?, tuvieron que separarlo con los pacos los muchachos. De verdad, ¿no es cierto? Los carabineros. Con carabineros de Chile, Orden y Patria. Sí. En fin, de verdad, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Es muy difícil, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas finalmente funcionen cuando hay intereses que son contrapuestos. Y te digo, derechamente, ¿no es cierto?, una de las cosas que hay que criticarle a los gobiernos de concertación es que han sido ingenuos en este sentido. Creo que lo comentaba en un diario, algo por el estilo. Piensa que el parque industrial Chacayuta se le vendió en el equivalente a 20 millones de pesos hoy día, ¿no es cierto?, a la SOFRI. 70 hectáreas se le vendió el precio de una vivienda social. 70 hectáreas. Y se le vendió a la SOFRI con el encargo, en tiempo del presidente Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, con el encargo de generar a partir de eso, de esa infraestructura, ¿no es cierto?, un polo de desarrollo para Arica. Mira que ingenuidad más espantosa. La inauguración del complejo y había como 10 empresas que firmaron en esa oportunidad. Ahí había un contrato y todo, y hubo una ceremonia, pero que fue así maravillosa. Así, todo el mundo decía, listo, estamos aquí prácticamente despegando para Arica, y todo el mundo hablaba de una manera positiva. Y no era más que un montaje. En mano de la SOFRI no fue nunca nada más que un montaje. Yo podría contar decenas de situaciones con SOFRI, ¿no es cierto?, en que los tipos, ¿no es cierto?, son desembosadamente contrarios a Arica en sus actividades. No las voy a decir porque me las voy a reservar por si acaso me llega alguna querella o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero de verdad, ¿no es cierto?, hay infinitos elementos para demostrar lo que yo estoy diciendo. SOFRI es el principal enemigo del desarrollo de Arica, por una mala manera de entender la competencia o la relación que podría haber con una zona franca industrial potente en Arica versus lo que podría estar ocurriendo en una zona franca comercial en Iquique. Pregunta, hemos tenido autoridades en ambos gobiernos, digamos, fundamentalmente desde el gobierno, digamos, de Aylwin hasta la fecha, en intendentes que fueron nombrados, digamos, por la presidencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el rol del intendente? ¿Puede el intendente llegar y tomar, por ejemplo, este documento y él hacer lo suyo y colocar un recurso de protección? Cualquier autoridad regional puede hacerlo. Podría ser el alcalde, podría hacerlo una asociación de industriales, podría hacerlo el intendente, pero por supuesto no lo van a hacer autoridades de gobierno. Recuerda que SOFRI es un 70% estatal. ¿Te das cuenta? Entonces, yo hablo por la medida de aduana también. Es que es una conseguida de la SOFRI. Entonces, en el fondo, ¿no es cierto?, que te vas a ir contra la aduana. ¿Por qué? Entonces, tú sabes, ¿no es cierto?, que el que está detrás de eso, ¿no es cierto?, es la SOFRI. ¿Para qué te vas a ir contra la aduana, ¿no es cierto?, si en el fondo, ¿no es cierto?, el resorte motivacional es otro. Todo el mundo lo sabe eso. Como te digo, es una gran pena, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la legislación sobre zona franca industrial de Arica. Sí, me dejas con esa sensación, porque lo conversábamos ayer y esto dio Pablo. Yo dije, mañana mi tema de conversación con Fernando Cabrales va a ser este, y esencialmente por lo que escuché, y testimonio clave, ¿no? Y yo me cuesta entender todavía por qué tantos años, ya 10 años, 11 años, que estamos entrampados, y simplemente porque nadie le pone el cascabel al gato. El problema que yo diría es que no
no se vio, ¿no es cierto?, esta traba, ¿no es cierto?, de que el proceso franco-industrial de Arica, ¿no es cierto?, que por lo demás a todo esto es incluso una herencia de los tiempos de la dictadura. Recordemos, ¿no es cierto?, cuál es el origen de la zona franca industrial de Arica. En realidad las primeras formulaciones de esta ley de excepción para Arica, ¿no es cierto?, vienen del año 74 y del año 77. Justamente cuando se acaban la zona franca, las leyes de excepción, Junta Adelante, etcétera, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, se observa que hay una gran cantidad de industrias, ¿no es cierto?, y entonces se hace una legislación especial para esta zona, y se dice, mire, sabe que aparece este concepto de transformación productiva, ¿no es cierto?, qué sé yo, el problema de cambiar de partida arancelaria, ¿no es cierto?, la reformación irreversible, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se da esa posibilidad, ¿no es cierto?, que estas empresas puedan vender sin IVA, etcétera, etcétera, en el caso de las empresas de Arica. Y por eso se permitió que se fuera en cualquier punto de la ciudad. Y por eso se permitió que fuera en cualquier punto de la ciudad, porque se pensó mucho en el barrio industrial. Claro, porque las empresas ya estaban acá instaladas durante mucho tiempo. Pero la verdad es que la ley fue insuficiente en su minuto, ¿no es cierto? Se reforzó, ¿no es cierto?, con las leyes Arica 1 y 2, ¿no es cierto? Pero se les olvidó este detallito, ¿no es cierto?, de que la cosa tenía que ser calificada por el intendente y la aduana. Y resulta, ¿no es cierto?, que por ley de regionalización, ¿no es cierto?, Arica quedó convertida en una provincia de Tarapacá nomás. Claro. Entonces, el intendente y el director regional de aduana estaban en Iquique. Y eran amiguis de la Sofri, ¿no es cierto?, que tenía el monopolio comercial. ¿Te das cuenta? Entonces, esta cosa realmente se revela en todo su peso, ¿no es cierto?, cuando aparecen las nuevas autoridades regionales en Arica Parinacota. ¿Te das cuenta? Es decir, en realidad, ¿no es cierto?, yo te diría que a nosotros nos facilita mucho el caernos la teja, ¿no es cierto?, cuando efectivamente, ¿no es cierto?, somos región. ¿Te das cuenta? Que es otro proceso, ¿no es cierto?, que se inicia, ¿no es cierto?, en tiempo de Ricardo Lagos, que lo promulga la Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, la cosa es que no vamos a decir que nosotros somos personas muy perspicaces en la ciudad de Arica. Para nosotros resultó evidente, porque en realidad éramos autoridades regionales de Arica Parinacota. ¿Te das cuenta? Y realmente nos dimos cuenta, oiga, pero ¿y por qué tengo que estar preguntando a la gente de Iquique estas cosas? Y resulta, ¿no es cierto?, que además para hacerse usuario de zona franca industrial de Arica había que inscribirse con un reglamento ilegal, de nuevo también, en la zona franca de Iquique. ¿Te das cuenta? Fernando, es un tema, sin lugar a dudas. Te agradezco el hecho de la disposición de responder tan claramente a nuestra inquietud. Está terminando el año, diputados, y todavía estamos viendo qué pasa con Arica, ¿cierto?, cuáles son las medidas mejores para nuestra región de Arica y Parinacota. Y me pregunto derechamente, ¿es un año perdido ya para...? Prácticamente un año perdido. Pero no hemos cansado de decir y vamos a seguir insistiendo que todo depende de nosotros los ariqueños. Entonces nos quedamos nosotros como ariqueños sin herramientas. Entonces la pregunta del niño es, ¿qué esperamos? Tenemos herramientas, tenemos leyes. A alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, nombrar una zona franca industrial autónoma, y la verdad que yo me opuse porque no tiene sentido administrar propia, porque no hay nada. ¿Administrar qué? Están los parques industriales de Chacayuta, está el parque Puertas Américas, está todo el barrio industrial, ¿no es cierto?, abandonado. Entonces tenemos que usar nosotros, veamos qué herramientas tenemos. Tenemos que tomar nosotros las riendas con las herramientas que tenemos. No nos van a cambiar, ¿no es cierto?, el mundo para que nosotros podamos salir adelante. Entonces, si seguimos perdiendo tiempo, otras comunidades nos ganan. Si nosotros como sociedad ariqueña no engranamos, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos, para dónde queremos llevar nuestra comunidad, indudablemente que nos va a costar mucho. Porque no tenemos una planificación a largo plazo. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir a la gente nuestra. Rememos, ¿no es cierto?, con lo que tenemos. Si tenemos una pala para seguir, movámonos con la pala en el mar, pero esto no lo vamos a poder cambiar nosotros, lo que es el mundo internacional, no lo podemos mover. Sí podemos mover nuestra conciencia y nuestra actitud. Bien, pues, diputado, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti.